estimado, por más que hayan mandado, sacado las circulares que hayan sacado, solicitándome no sé qué cosa, me pidieron igual que informe o algo así, lo único que hicieron fue embarrarse más ellos, porque los datos aquí son claros, pues no, mi registro está anulado. Entonces no hay más vuelta y no tengo nada más que decir con respecto a eso porque ya sería politizarse más la cosa y la verdad que es un atropello, lo que han hecho no hay de otra, un atropello y negligencia, porque para empezar, como les digo, utilizando a una persona, tanto como mi persona, como memoria, en memoria de otra persona, y ustedes, estimados jóvenes que quedan ahí colgando, como alumnos, sin importarles nada. Así que eso sería, no tengo nada más que decir, la verdad, yo no utilizo redes sociales. Si me pillan por ahí en un Facebook con mi nombre, es porque alguna vez necesito comprar algo por Marketplace, creo que se llama. Y Sí, para eso lo utilizo eso alguna vez, que algún amigo o algo me dice hay que comprar alguna cosita por ahí, porque, bueno, colecciono algunas cosas. Y para eso utilizaría el Facebook. Después no utilizo esa cosa, no me gusta, pierdo el tiempo ahí, no, el costo-beneficio es nada, entonces no entro a eso, la verdad, por si acaso, por si me pillaran por ahí. Y después el WhatsApp, que es necesario tanto para lo que estamos haciendo ahorita, como en la parte que trabajo, ¿no? En la banca. Después no tengo nada más. Y los correos convencionales del Gmail. Así que esos jóvenes no me entero de nada, no he visto nada. No tengo la culpa de tener un hermano que sea activamente, bueno, se encuentre dentro de la actividad política que lo ha hecho desde siempre con mi padre cuando estaban y yo siempre al margen de esa situación, yo me dediqué a estudiar, acabé la U y fuera, ¿no? Hice mis estudios afuera, mi posgrado y todo lo demás. Entonces, académicamente yo no tengo nada, absolutamente nada que ver. Y políticamente también, porque siempre estuve al margen. Ustedes saben, jóvenes, que la familia realiza cada quien pues su cosa, ¿no? Su actividad. Entonces yo no tengo mayor culpa en ese sentido. Y eso, estimadísimos, no hay más, no quiero quitar más tiempo. Y vamos a continuar. Yo de todas maneras, como les digo, todo lo que hemos avanzado lo tenemos registrado. Es lo más que, por eso mismo yo quería mi lista para poder de una vez tener los datos, ¿no? Y poder, en función de la revisión que tenga de la información que ustedes me han pasado, tanto de los prácticos como de los parciales que hemos dado, que están registrados en los correos, y comenzar a hacer cabalmente lo que vamos a avanzar con el nombre ese, conciliar, ¿no? La información que ustedes me han pasado en los correos, yo la voy a conciliar, revisar y vamos a hacer la base de calificaciones. Eso, me he quedado sin lista, pero ustedes hicieron una listita, ¿no? Entonces me voy a tomar el tiempo de hacerlo ahí, todo eso. Y continuaríamos con el avance, estimado. Lo que continúa es ya pasar, nos va a faltar ver el método WEBS y PEP, que lo vamos a pasar más adelantito porque es un repaso, nomás ya dimos examen sobre eso, ¿no? Sobre el método perpetuo con el sistema perpetuo con los métodos, ¿no? Y lo utilizamos el ponderado. Entonces el método WEB y PEP lo vamos a ver de pasada porque no va a entrar al examen final y veríamos la introducción ya a una de la parte de lo que es los ajustes. Y uno de las partes de los ajustes es el tratamiento del disponible. Entre esos disponibles, como ustedes bien saben, se encuentra caja, se encuentra banco, ¿no? Entre esos disponibles, banco es una cuenta contable que tiene un manejo bien interesante en el sentido de que mueve gran cantidad de masa monetaria de una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente los bancos, en su esencia, cuando surgieron, si ustedes ven, bueno, información que hemos visto al comienzo de la contabilidad, los bancos surgen para mitigar ese riesgo del movimiento físico del valor monetario, ¿no? Robos, pérdidas, de todo tipo, ¿no? Entonces, surgió el banco como guarda y custodia, se llamaba, ¿no? Y la guarda y custodia cobraban por la guarda y custodia. Eso se ha ido perdiendo a través del tiempo cuando el sistema fraccionario del sistema financiero surgió. Eso lo van a ver en otra materia, todo lo que es el sistema fraccionario. Antes era el uno a uno, ¿no? Lo que había en el banco era lo que se dejaba. Más allá de eso no había nada. Entonces apareció el sistema fraccionario y apareció el crédito y así sucesivamente. Pero el origen del banco es eso,
que grandes masas monetarias se muevan sin necesidad de que físicamente se haga ese movimiento, a costa de la confianza que tiene el público en el sistema financiero, ¿no? Tanto el banco como otras entidades de las mismas características, que son intermediarias. Entonces, así que surge esta necesidad de que la empresa, como maneja masa monetaria ahí, abra sus cuentas, cajas de ahorro o algo así, en la banca o el sistema financiero. ¿Para qué? Para hacer transacciones sin necesidad de que se gire más allá de un papel, ¿no? Un cheque, un título o valor, o sea, una transferencia directamente, tanto en el medio como internacionalmente. No, no es lo mismo mover, qué sé yo, 600, ¿cuánto es? 68.600, que serían $10.000 en físico, que hacerlo a través de una transferencia, ¿no? Entonces, ese es el movimiento. Entonces, la empresa, a través de las políticas que tenga la empresa, maneja diferentes criterios con respecto a las cajas de ahorro, cuentas corrientes que maneja. Mayormente una empresa manejaría cuentas corrientes. Tiene ciertas diferencias y son similares en realidad la caja de ahorro con la cuenta corriente, ¿no? Son cuentas que se encuentran a disposición plena, son de libre disponibilidad. Sin embargo, las cuentas corrientes suelen manejar una chequera, a diferencia que de las cajas de ahorro. Y entonces las empresas lo utilizan mayormente de esa manera, porque a la antigua todavía se sigue manejando eso, ¿no? Las chequeras. Ahora, actualmente, hay transferencias, ¿no? La cosa es que la empresa tiene que manejar datos en donde determine que lo que se encuentra en el banco es lo que se ha realizado en el periodo en el que se va a determinar una conciliación. Mayormente, por política, se hace siempre a un corte mensual el movimiento de las cajas de ahorro. Me olvidé de mi flash y dejé todas mis diapositivas ahí, así que se las debo esa diapositiva, se las voy a pasar con respecto a lo que era la conciliación bancaria y cómo lo tenían que hacer en la teoría. Pero los datos importantes aquí, que son contablemente, es la concordancia entre cifras que tenga la empresa con respecto a las cifras que tenga el banco, en donde contablemente la empresa maneja una libreta bancaria y los bancos tienen sus extractos bancarios. No sé si alguien tiene una caja de ahorro, pero puede verlo, ¿no? Actualmente ya en el teléfono uno lo ve tranquilamente, ¿no? El extracto bancario. Sí, Entonces dicen, uno, sí, ¿no es cierto? Ahí hay tanto sus débitos, sus créditos, ¿no? Lo que se debita, lo que se abona y así sucesivamente. el interés igual. Entonces, ¿cómo? Perdón. Y el interés igual y el IVA que se paga, dicen. Correctamente, hay una pequeña fracción que hace unos, no sé, aproximadamente unos 15 años, un poquito más, todavía habían en el sistema financiero entidades que cobraban la famosa guardia y custodia, que eso es el origen de la banca. En vez de que nos den un interés, a nosotros nos cobraban por tener su plata guardada. Ahora ya no hay ese tema, por el tema de el tema de eso de la parte de la reserva fraccionaria. Eso Es es como una si hubiera parte, sido, perdón. es como si hubiera sido antes, dicen, un ejemplo, por decir, nuestra caja de ahorro era como una caja de seguridad que solamente generaba gasto para nosotros y no ganancia. En realidad generaba gasto, pero era un servicio, ¿no? Generaba gasto por servicio, en el sentido de que yo le estaba dando a alguien de confianza mi dinero para que me lo guarde. Pero esto era en el sentido de cuando la reserva fraccionaria no existía y era el 1 a 1. Eso lo van a ver y no lo voy a chipar y espero que lo avancen en teoría monetaria. Si no lo avanzan en teoría monetaria, estimado, yo les recomiendo que ustedes entren al conocimiento de la escuela austriaca. La escuela austriaca es una corriente económica sumamente genial. Es el contraste del keynesianismo y se puede evidenciar, bueno, muchos grandes errores pues, que tiene, ¿no? Ese modelo económico con respecto al manejo de la inflación, al manejo de las quiebras, ¿no? De lo que ha sucedido muchas veces en la iliquidez por riesgo imagen y todas esas cosas. Entonces, si no pasan en teoría monetaria, les recomiendo tirarle una estudiada a la escuela austríaca. Ahí se entiende claramente por qué había guardia y custodia, porque lo que ustedes guardaban
Eso era y nada más. No había que yo dejaba mi plata y al rato la prestaban, y cuando yo iba a pedir mi plata había otro dinero ahí, pero no era el que yo había dejado, sino otra persona. Entonces se hacía una cadena y una fracción era la que se guardaba. Esa es otra historia y ya no nos chipemos. Ya, Así Lisa. que, así que eso lo ven por ese lado. Entonces, la empresa por confianza deja su dinero en la banca y eso ya lo tenemos claro, ¿no? Contablemente, como hemos visto nosotros, lo tenemos claro también que cuando nosotros dejamos en el banco, para nosotros se hace un activo disponible, ¿no es cierto? Pero de alguna manera cuando nosotros dejamos en el banco, cuando es nuestro dinero en un recurso físico, aquí lo tenemos en un extracto del texto, sale de nuestra caja y entra a banco, ¿no es cierto? Eso es lo más básico, ¿no? Cuando, por ejemplo, creo que en algún escenario de algún enunciado contable hicimos nosotros, nos pagaron por ventas que hicimos y nos pagaron, ya sea en efectivo nos pagaron, ¿no? Y lo mandamos al mensajero a que esa platita vaya y la deje al banco, ¿no? Ese es el escenario. Salió de caja y entró a banco, ¿no? Entra al debe. En el escenario bancario, cuando ustedes lleven finanzas bancarias, se van a dar cuenta que las cajas de ahorro, las cuentas corrientes para la banca no son activos, son obligaciones con el público, ¿ya? Son pasivos para la banca. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener esa disponibilidad de alguien que les ha dado el dinero para que se los guarde. Entonces, ellos deben ese dinero. Al momento solamente de hacer la transacción en ventanilla, pasa a su debe para ir después a su haber, y aquí lo vemos, ¿no? Entra a ventanilla, miren, entra al debe, cosa que nosotros sale. Cuando este es el escenario normal y convencional que hemos visto. Cuando nosotros dejamos en el banco, va a salir, ¿no? A ellos le ingresa, a nosotros se nos carga un nuevo activo disponible y a ellos se les carga un pasivo, ¿no? Por cuenta con el público. Este manejo contable de la banca tiene un sinfín de cosas, ¿no? Tiene unas categorizaciones, tiene los calces que le llaman ellos, siempre tienen que tener un margen de liquidez disponible para sacar estas cosas. Hay otros márgenes que dependen de un periodo de tiempo, como los DPF. Entonces, el manejo contable de la banca lo van a ver más adelante. Tiene ciertas diferencias, pero si entendemos la contabilidad básica, no hay ningún chiperío ni lío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Es ese punto que está acá en la nota. Contablemente, los importes que debita la empresa, el banco los acredita. Cuando nosotros nos ingresó a banco, el banco lo va a acreditar. Y cuando la banca o el banco en la cuenta corriente acredite, a nosotros nos están debitando. Es decir, cuando el banco se vaya al debe, a nosotros se nos va a ir al haber. Y ese es el manejo del escenario de los movimientos de los extractos. Los que tengan una caja de ahorro pueden revisar eso. Entonces, cuando ustedes metan dinero, pum, a ellos se le va a ir al otro lado. Cuando salgan, se va a ir al lado derecho. Aquí tenemos, para empezar, una breve información didáctica de lo que sería tanto una libreta bancaria como un extracto bancario. Y unos datos de manera didáctica también, ¿no? Para que podamos desarrollar ciertas cositas, inconsistencias. ¿Por qué? Porque la idea de la conciliación es encontrar pues esas diferencias, ¿no? Y poder ajustarlas. Entonces, esa es la idea de la conciliación. Ciertamente puede ser que la banca en un 99.9% no se equivoque, ¿no? Que lo que manejen, porque son sistemas mucho más automáticos y en el momento que realizan un registro pueden calzarlo con su extracto automáticamente. En cambio, hay más probabilidades de que el manejo de esa libreta a cargo de un encargado pueda ser tener tal vez algún dato no registrado porque ya se ha movido allá antes de que tenga conocimiento la parte que maneja todas las cuentas corrientes de una empresa. Cada libreta bancaria representa a una cuenta corriente o caja de ahorro. Olvidémonos la caja de ahorro y vamos a hablar de cuenta corriente. Cada libreta bancaria es una cuenta corriente. Dependiendo, como le digo, de las políticas, algunas empresas van a manejar diferentes cuentas específicamente para algo en su orden, ¿no? Para ser más organizados. Me imagino, por decirle, una cuenta corriente solo de chequera, una cuenta corriente que sea para planilla de sueldo,
una cuenta corriente que sea para pagos o gastos varios de la empresa, gastos organizacionales, después de los gastos organizacionales como luz, agua, alquileres, todas esas cosas. Puede ser. Y puede ser también que se maneje pues toda una cuenta corriente con una sola cuenta, ¿no? Entonces ese más o menos es el caso que vamos a ver ahorita, pero mayormente es el manejo con cheque. Y por otro lado, hay cosas que la banca cobra. Por ejemplo, nos dan un pequeño interés a nosotros y de ese interés nos cobra un IVA, digamos, ¿no? Y eso tenemos que cuadrarlo, por ejemplo. Por otro lado, nos cobra el talonario de las chequeras, digamos, no nos regalan los cheques, ¿no? Ellos los cobran, las chequeras. También, por ejemplo, mayormente la empresa donde tiene sus cuentas corrientes tiene también su crédito, tiene deuda, ¿no? En esa entidad bancaria, porque es más sencillo tener una cuenta corriente donde también tengo mi pasivo. ¿Por qué? Porque me pueden debitar automáticamente de mi cuenta corriente mi crédito. Eso es ya algo sumamente común que sucede ahorita, ¿no? Sí, Lisa. Exactamente. Y por otro lado, también puede suceder que nosotros no tengamos registrado situaciones en las que a nosotros nos hacen transferencias también. No pueden hacer transferencias interbancarias, digamos, ¿no? Qué sé yo, un vendedor o alguna por amortización de deuda que nosotros tengamos, no cuentas por cobrar, por decirle, a un plazo determinado, como hemos visto nosotros, a ver. El ITF es el impuesto a las transacciones financieras. El ITF se va a cobrar mayormente, estamos hablando ahorita, eso es buen dato para que lo aclare, me estoy refiriendo sobre todo a unas cuentas bancarias en boliviano. El ITF se maneja cuando el monto hasta ahorita no se ha modificado, el monto supera los $2.000 en un movimiento contable. ¿Ya? Si ustedes $2.000 mueven, por decirle, van a comprar algo por mayor a $2.000, va a generar un impuesto a las transacciones financieras. Y si van por debajo de ese umbral, no se va a mover ese impuesto claro que le van a cobrar, ¿no? En el extracto bancario, por decirle, si esto fuera en dólares y han hecho, qué sé yo, 6.800, esto eran dólares, sí o sí les va a cargar también un impuesto a las transacciones financieras. Eso no lo vamos a ver porque eso lo van a ver en otra materia, el impuesto a las transacciones financieras. Y también se hace en lo que es el movimiento de las empresas que se dedican, eso lo van a ver en finanzas bancarias, por si acaso. Eso se maneja también en las empresas que se dedican a intermediar dinero con el exterior y utilizan tanto el sistema bancario como y su independiente sucursal, como ser MoneyGram, Western Union. Esos sí o sí manejan un impuesto a las transferencias, ¿no? Impuesto a las transferencias financieras, sí o sí hay un impuesto. Recién nomás he pagado, pero no sé si lo traen, creo que lo dejé en el auto. Hice un movimiento, dejé $450 a un amigo en Argentina y me cobraron de impuestos a las transacciones financieras, y llegué a $2.000 y me cobraron como algo más de 400 ¿Cuánto era? bolivianos. ¿Perdón? ¿400? $450 hice a través de Western Union, hice el envío allá a Argentina y me cobraron como 400 y algo bolivianos de impuestos y de servicio. ¿No? Se hace casi como $100, digamos, ¿no? Como si pagara $550, ¿no? Entonces sí o sí le cobran a uno eso, ese tipo de empresa, pero ese no es el caso ahorita. Ya este es el caso típico nomás de un movimiento bancario entre la empresa y la banca. Aquí tenemos algunos datitos. La empresa XY tiene una cuenta corriente en el Banco Mercantil. Como les decía, nosotros por políticas generales, la empresa maneja su calce o su cuadre de conciliación siempre al mes. Tiene hartas características, si no, una empresa no puede tener, por decirle, ¿no? Si son socios, tiene que haber quiénes son los representantes legales que pueden retirar esa plata, a quién le dan un poder, pueden ser mancomunadas, es decir, que hayan dos firmas mínimo para que se retire dinero, y así sucesivamente. Ese es otro tipo, ¿no? De información que se requiere para tener en una cuenta corriente, pero lo que vamos a ver es la contabilidad ahorita. Entonces tenemos datos de nuestra libreta,
y hemos sacado el extracto bancario, ¿ya? Mayormente, esto de aquí lo pueden tener impreso o lo pueden en general, como hemos visto, ya se puede hacer hasta de una aplicación móvil, ¿no? Antes se solicitaba al banco, por decirle, y el banco tampoco, algunas entidades lo daban gratis y otras le cobraban por el extracto bancario, ¿no? También era un negocio. Entonces ahora ya algunas entidades lo emiten gratuitamente, otras sí lo siguen cobrando. Licenciado, Sí, dígame. una consulta. En libreta bancaria, ¿cuál es la diferencia? Disculpe, porque, o sea, en el BNB, por ejemplo, dan libreta bancaria, pero de igual manera dan el extracto bancario. Y cuando uno está solicitando el extracto bancario, le preguntan si Ya. va a ir con la firma o con algún sello y ahí tiene costo, pero cuando no, no tiene, o sea, cuando no va con firma ni con sello es gratuito. ¿En qué banco es eso? En el Banco Nacional, dice. En el BNB, ya. Eso Sí. va a depender de la información que usted solicita y si se encuentra formalizada o respaldada. Esa con libreta bancaria no se está refiriendo a la que está manejando la empresa en su parte interna administrativa, ¿ya? Esa libreta bancaria que le dicen a ustedes es una formalización del extracto para que ustedes puedan moverse con eso y solicitar préstamos en otras instituciones o presentar su extracto a otra institución para que le compren la deuda de ese banco donde ustedes están yendo. Por eso que mayormente le van a cobrar porque ya se huelen que les quieren comprar su deuda. Es decir, que ustedes su pasivo en ese banco se lo van a llevar a otro. ¿O bajo qué escenario ustedes le han pedido una libreta bancaria cobrándote? No, no, por ejemplo, bueno, en caja se pide, por ejemplo, los clientes pedían lo que es la libreta de movimientos, pero eso es algo así, un mini extracto que, que los mismos cajeros dan, pero así bien sencillito, algo impreso de la misma máquina Exactamente. Es con un la huellita y todo. negociado. Correcto. Es un negociado que tienen. Le van a pasar lo que usted pueda sacar en algunas aplicaciones móviles, lo que ustedes pueden sacar va a ser solo de un mes y va a salir El sin estado de cuenta, mucho, ¿no? exactamente, sin mucha información. Si quiere más información, tiene que pasar a plataforma que allá le van a emitir un certificado de extracto bancario más detallado y cuesta 50 bolivianos, páguelo en caja. Es así, es ya una movida ya de un servicio que cobra la banca y mayormente, como le digo, es porque se hace eso mayormente para que le compren la deuda, porque se precisa en la otra institución que se vea ese movimiento, tal vez le pagan ahí a través de giros en ese mismo banco, o porque tiene créditos en esa institución y se ve todo el movimiento del extracto de préstamo con el extracto bancario. Pero no es libreta bancaria refiriéndose a la empresa que maneja. Esta libreta bancaria que tenemos acá es lo que la empresa, esta de aquí, está haciendo su propio registro contable de las cuentas corrientes que tengan en cualquier institución financiera, ¿ya? Esta no es la misma que estábamos hablando ahorita de la banca. El extracto, aquí nos estamos refiriendo a un extracto tipo general, digamos que esto no es cobrado, simplemente lo estamos sacando al mes y mayormente siempre tienen su mes, le dan esa libertad de manejar el extracto al mes. Creo que el Banco Unión tiene a 3 meses máximo, si no me equivoco. Después el mercantil, si no estoy mal, es a un mes igual. Y la cooperativa de Su Nazareno igual, no estoy muy seguro. Pero depende de las políticas también de la entidad. Entonces hagamos de cuenta que esto de aquí es de la empresa y este es un extracto tipo con un detalle básico pero suficiente que nos da la información necesaria del movimiento contable que tenemos. Entonces, en nuestra libreta, al corte de abril 2021, según nosotros, tenemos 18.287 bolivianos de saldo, según nosotros. Sacamos el extracto al corte de abril y vemos que tenemos 10.918,36. Hay una diferencia, ¿no?, entre el extracto y la libreta. Uno de los dos tiene información de dos características, o errada o que no ha sido registrada, ¿ya? Entonces esos dos casos son los que se tienen que revisar y por eso aquí tenemos un check. En los dos lados nosotros le anexamos a nuestro extracto un check y le anexamos acá otra información. Aquí nosotros, en la segunda hojita que les voy a pasar, tenemos la hoja de trabajo de la conciliación, porque nosotros, como en toda la contabilidad, tenemos que cuadrar.
¿ya? Tenemos que quedar en saldos iguales. Saldo real en el banco tiene que estar tanto de la empresa como del banco igualado. Y para conciliar tenemos que seguir estos 3 pasitos, y sobre todo estos 2 primeros, porque el tercero ya sería ajustar. No sé si pueden leer ahí a ese lado, lo voy a mover un poquito más. Solo se ve un poquito, ahí sí dicen. Para conciliar, hagamos un método, que es ir revisando primeramente desde nuestra libreta, el movimiento de nuestra libreta bancaria, y para pasar después a continuar con el movimiento que tiene el extracto bancario, ¿ya? Siempre el extracto bancario puede ir de último porque mayormente es el que menos tal vez diferencias tengan, porque mayormente es la empresa la que no registra datos. Entonces ese sería el orden. Empezamos revisando el check desde el lado de la libreta para continuar con el lado del extracto bancario. Otro dato, como veíamos, para ir recapitulando, va a ser siempre a la inversa, ¿ya? Revisemos, a ver, antes de conciliar, revisemos. La apertura entra en el debe, la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Como les explicaba acá, esta cuenta corriente para nosotros como activo, ¿en qué se convierte para el banco? Se convierte en un pasivo, exactamente, una obligación con el público. Si se fijan, está aquí a este lado, ¿no? Por apertura de cuenta corriente, por apertura de cuenta corriente. Si se fijan, no puedo creerlo, ya se acabó el tiempo. Si se fijan aquí, tenemos, a ver, ¿dónde está? 975 por un pago a una librería, con un cheque, el número 100. Nosotros vamos a nuestro extracto, salió, ¿no? Salió de nuestro monto que teníamos, es decir, disminuye nuestro activo disponible, y para el banco entra. ¿Por qué? Porque va a disminuir su pasivo del banco, ¿no? Ya no nos van a deber a la vista 25.000 porque ya hemos utilizado 860, ¿no? Entonces se mueve al revés, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Todo lo que para nosotros es un activo en la primera instancia, y los movimientos que generen un disponible, para ello va a ser un pasivo. Y cuando nosotros saquemos porque estamos pagando algo o disminuyendo de alguna manera, para ellos va a ir al debe porque ellos van a disminuir su pasivo. Eso sería. Aquí podemos ir viendo algunos datos, y como esto es algo, un tema didáctico, tenemos cierta información aparte. Tenemos 4 datos. Dice que existe error, ya digamos que se ha revisado de manera preliminar y se sabe que el cheque 103 tiene un error de registro por parte de la empresa, que el cheque 108 tiene un error de registro por parte del banco, que el depósito número 2 presenta un error de registro de la empresa, y el depósito número 4 presenta un error de registro del banco. Ya tenemos identificado datos que nos dan un pantallazo de que probablemente tenemos, por algo tenemos esa diferencia, ¿no? De 18 y ellos 10. Entonces lo que hacemos en nuestro check de entrada es identificarlo. El cheque 103, errores. Busquémoslo, el cheque 103, lo tenemos acá. Cheque barra depósito, ¿no? Puede ser, si es 1, quiere decir depósito 1. Cheque 100, cheque 101. Este es 1, significa depósito. Igual acá en la glosa va a decir depósito. Entonces busquemos el cheque 103. Este tiene error. Entonces aquí lo que hacemos nosotros en nuestro cheque es poner, va a la hoja y es un error de la empresa. ¿Qué quiere decir a la hoja? Que va a venir aquí. Va a venir a nuestra hoja de trabajo. Ya tenemos un dato. Busquemos el otro, el cheque 108. Lo buscamos, el cheque 108. Y estamos empezando por la libreta bancaria, ¿no? Siguiendo este dato, por ejemplo, por aquí. Entonces, por eso estamos empezando por la libreta. Primero, ese orden. Veamos el cheque 108, error del banco es 108. Aquí estamos viendo una vez más.
Y en el 23 de abril, 108, también tenemos un error, pero es error del banco. Ya lo tenemos identificado, ya van dos. El depósito 2 presenta un error de la empresa. Nos vamos otra vez a la columna E, buscamos el depósito 2. Este de acá tiene un error también y también es de la empresa. Y el otro dice, el depósito 4 presenta un error de registro del banco. Nos vamos a la columna E y tenemos acá error de registro en el banco. Como primer dato, ya tenemos lo que preliminarmente se intuía de por qué era la diferencia. ¿Ya? Entonces son datitos que se van a dar en los enunciados, que primeramente ya tenemos la alarma de que en estos 4 movimientos hay error. Eso no significa que no pasen a la hoja de trabajo otra información, no pase a la hoja de trabajo otra información que no sea error, sino sean tal vez diferencias. ¿Ya? Entonces, eso tengamos en cuenta. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? Esa diferencia, licenciado, van a estar enmarcadas en nuestro enunciado para el examen en caso de que lleguemos conciliaciones. Sí, exactamente. Pueden haber diferencias, como si no hay diferencia, igual hay conciliación. Les aseguro que igual hay conciliación sin haber errores. ¿Por qué? Porque puede ser, como les digo, que nos hayan abonado algo y nosotros no lo Que tenemos registrado en la libreta. Como puede ser que nos hayan hecho el débito automático de pago de crédito y nosotros no tenemos en la libreta. Y así sucesivamente. ¿Ya? tenemos que Entonces, revisar uno por uno, ¿no? exactamente, eso es el siguiente paso. Estamos viendo solamente ahorita identificando el enunciado, que nos dice acá un pequeño dato, ¿no? Tenemos 4 errores y ahora sí, igual vamos a ir por orden, empezando del primero. Empezando del primero y empezando del primero del otro para no perderlo. Nos vamos a la hojita y tenemos que en qué fecha. El primero 04 se aperturó la cuenta corriente, que se aperturó también el primero 04 también del parte del banco. Entonces, en nuestro detalle, aquí le vamos a poner, perdón, creo que no lo registré. Aquí le vamos a poner, aquí abajito. Saldo en cuenta corriente y banco, ¿no? En cuenta corriente y banco porque los dos saldos van a iniciar, ¿no? Porque estos saldos de ya tienen que estar cuadrados. Es imposible que no esté cuadrado lo que nosotros dejamos en el banco y que lo que el banco va a registrar como pasivo. Entonces, dijimos que el debe, como inicia la cuenta corriente, es un disponible para nosotros. Para el banco, ese debe, que es para nosotros, se hace haber, ¿no? Que es la apertura de la cuenta corriente. Por ende, aquí en el debe aparece, ¿no? Su monto, perdón. A ver, a ver. Ah, No era no, 25.000. 25.000, exactamente. En nuestra apertura es que se ha movido este dato. Aparece este monto y en el haber se mueve este monto de acá. Ahora sí. Observaciones. No tenemos alguna observación. ¿Por qué? Porque no hay mayor movimiento más que el inicio de la cuenta, ¿no? Es la apertura y no habría otra diferencia de nada. Investiguen, por favor. Perfecto. Entonces, ese es nuestro inicio. Y no hay cheque, no hay nada, ¿no? Aquí porque es solamente la apertura, no se ha hecho nada aquí. Entonces ya tenemos este datito y para no ir perdiéndonos, pongámosle un color. Este azul de aquí, que ya lo estamos viendo y lo estamos registrando. Seguimos acá.
y aquí le ponemos que va a la hoja, ¿no? Porque es el inicio. El que sigue es un movimiento que dice que se factura por el pago de una librería con un cheque de 100 y es de 975, que esto disminuye a nuestro saldo de cuenta corriente. Entonces nosotros tenemos que buscar ese cheque 100 aquí abajito. A ver, el cheque 100 lo tenemos acá. El cheque 100 está aquí y es de 975, igual que este. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada que hacer porque no hay nada que ordenar, ¿no? Para conciliar. Entonces no va a haber una diferencia en ese monto, por ende se anula, ¿no? Esto no es diferencia con este de aquí porque está registrado. Entonces seguimos el orden de la libreta y vemos que se compraron computadoras con un cheque. En fecha el 7, 4.000 salió de nuestra cuenta corriente y lo registramos y buscamos ese cheque 101 que lo tenemos aquí y podemos ver que para el banco una vez más va al debe porque disminuye esa deuda que tiene con nosotros y es exactamente el mismo monto. Entonces seguimos por el momento en orden. Y este también sería ok y no pasa a la conciliación, ¿no? Porque son saldos netos que quedan en cero. Eso que es Sí. porque se liquida, bueno, cuadra con el de abajo, dice, con el extracto bancario, ¿no? Esperemos un ratito que se conecten y repasamos ahorita otra vez. Máximo 2 clases nos tomaría. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos somos? A ver, ya somos 11. Máximo 2 clases nos tomaría la conciliación, ¿ya? Por si acaso. Y después sería su trabajo práctico de conciliación el viernes. Unos 3 prácticos de conciliación, porque eso a cualquiera de ustedes va a terminar haciendo esto probablemente, tanto como gestor, o sea, organizador de las cuentas corrientes que pueda manejar una empresa, como los encargados de conciliar, pues, ¿no? Los movimientos. Entonces, esto es algo común que se hace, pero no es complicado. Entonces, máximo 2 clases lo acabaríamos en la próxima y les dejaría prácticos el viernes. Y no vamos a dar examen de esto, solamente vamos a dar examen de ajuste. Si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, nos estaba indicando, le dicen, entonces, ¿no va a dar práctico el viernes para resolverlo para el mismo viernes o para otra fecha? Exactamente, exactamente. Le voy a dar unos 3 prácticos, uno para que lo hagan en clase, que es como lo estamos viendo, y otro para que lo realicen el fin de semana o algo para que lo tengan su nota de práctica.
Y no vamos a dar examen de esto, pero ya obviamente si ustedes desarrollando el práctico es que ya aprendieron, pues, ¿no? Que lo están haciendo. No vamos a dar Quiero hacer examen de esto porque si no se va a hacer larguísimo el examen final porque es ajuste, ¿no? Entonces esa no es la idea. Esto entra como parte de ajustes dentro de la hoja de trabajo de 12 columnas que se hace, pero como les digo, es algo súper sencillo, para 2 clases nomás. Así que hagamos un repasito de nuevo. ¿Qué hicimos? Seguimos aquí lo que dice el desarrollo, ¿no? Primero estamos empezando por revisar nuestra libreta y yendo en ese orden, tan, 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 tan. Si bien empezamos igualando nuestra apertura que hemos registrado a la hoja, ¿por qué lo registramos aunque son iguales? Porque obviamente que de estos saldos se va a desprender la diferencia, pues, ¿no? Aquí nos entró, aquí sale al banco y las diferencias que puedan ir habiendo hasta abajo tienen que terminar igualado todo. Esa es la idea. Y cuando terminemos igualado todo, ese va a ser nuestro saldo real que esté en el banco. Entonces, como hay enunciado, antes de iniciar nuestra libreta, hemos identificado en nuestra libreta cuáles son los errores. Y ya los anotamos, ¿no? Sabemos que tenemos error en los cheques 103, en el movimiento de depósito 2, en el 108 y en el error del depósito 4. Después iniciamos con la segunda fecha y hemos podido evidenciar que esta segunda fecha, el 504, también la tenemos en el extracto, aquí está 504, y en este extracto 504 están igualados. Para el banco, esto de aquí es una disminución de pasivo, por eso va al debe, y es el mismísimo monto que para nosotros es una salida de la cuenta corriente por pago. 9.75, 9.75. Pasamos a la siguiente fecha, que es una compra de computadora. Para nosotros salió en esta fecha 704 y para el banco se va al debe porque va a disminuir su pasivo y es el mismo monto. Por ende, seguimos bien. Pasamos a la siguiente fecha. Dice que hay un depósito por préstamo a un cliente. Revisamos. Depósito 1, 6.800. Depósito 1, 6.800. Seguimos cuadrados. Entonces seguimos. Estos no son los datos que nos están generando la diferencia. 6.800, 6.800. Pasamos al depósito o al cheque 102 que dice que hemos pagado un mantenimiento de vehículo. Dice, a ver, mantenimiento de vehículo con cheque 102, 750. Tenemos que buscar este cheque 102 acá. Tenemos el cheque 100, 101, 103, 105. No lo tiene el banco registrado ese cheque. ¿Qué quiere decir si el banco no lo tiene registrado ese cheque? ¿Eso sería un error o qué quiere decir si es un cheque? el banco no lo tienes registrado en Digitalizing. No lo tiene registrado como disminución dentro de disminución de su pasivo por la caja de ahorro. Puede Listen, que el cheque haya entrado como cheque ajeno en otro banco, por eso que no lo tienen todavía descontado. Puede ser que por ese motivo no le han descontado porque simplemente el cheque sigue en circulación, pues, ¿no? No lo ha cobrado, digamos, al que le hemos emitido el cheque, ¿no? Entonces sigue volando el cheque. No tenemos la certeza de que se encuentre, como dice usted en primera instancia, como cheque en otro banco y Bueno, que no ha habido la conciliación para cargarlo o descontarlo. Entonces lo que nosotros hacemos es que lo mandamos a la hoja, ¿no? Lo súper. mandamos a la hoja, pero ¿a quién va a afectar eso? Nosotros lo tenemos registrado y el banco no lo tiene registrado, ¿no? Entonces, como tenemos que conciliar en nuestra hoja de trabajo de conciliación, tenemos que cargárselo al banco, ¿no? Si a nosotros salió, para el banco tiene que haber una disminución, ¿no? En la hoja. Entonces nosotros tenemos que, a ver qué hemos puesto acá, porque creo que se movió, por mantenimiento de vehículo, que sería el detalle que estamos mandando aquí, mantenimiento de vehículo,
hay un número de cheque, que es el 102, este de acá, y si a nosotros lo tenemos registrado, emitimos cheque, disminuye nuestra cuenta corriente y todavía el cheque debe estar volando, nosotros en observaciones decimos que el cheque está en circulación. Puede ser que se encuentre cheque ajeno en otros bancos, que no han hecho ellos su conciliación para registrarlo y mandarlo al banco que corresponde, que en este caso no creo que sea así porque es un cheque que nosotros hemos emitido y simplemente lo debe tener dobladito en su bolsillo al que le hemos dado el cheque, ¿no? Entonces Esperando tu gerente. sería esperar que ellos lo cobren, pues, ¿no? Que el que corresponda lo cobre. Entonces, si para nosotros salió, para el banco tiene que ir registrado al debe, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra fechita registrada. Y entonces lo tachamos, 750 aquí. No hay allá, entonces solo sería aquí arriba. Otro dato, tenemos aquí una información que es error. Y no solamente es un error cualquiera, sino que es un error identificado. ¿Un error de quién? En lo preliminar del dato que tenemos, fue un error de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un error de la empresa, la información que nosotros tenemos no es la correcta, ¿no? Porque es error de la empresa. La información correcta sería la información en el extracto bancario que maneje el banco. Entonces, nos vamos al cheque 103 y tenemos cheque 103. Según el extracto bancario de ellos han disminuido 3.795 a nuestro monto de cuenta corriente. Y según nosotros, en la emisión del cheque, hemos pagado 7.395. Hay una diferencia. Podemos hacer aquí al ladito unos datos auxiliares o auxiliar para saber, ¿no? La diferencia no puede ser negativa, ¿no? Nunca puede ser negativa porque son montos, ¿no? Montos de disponibles y montos de pasivo de ellos. No puede haber valor negativo. Entonces siempre vamos a ver la diferencia de mayor a menor, ¿ya? Y en este caso, la diferencia que exista va a ser una diferencia ¿para qué lado? Para el lado de la empresa, ¿no? Porque es un error de la empresa. Entonces nosotros vamos a ver cuál es el monto mayor y cuál es el menor. En el cheque 103 dice que nosotros pagamos 7.000 y tanto. Y en el cheque 103 de ellos, en realidad lo que hemos pagado es 3.000. Entonces hagamos aquí la diferencia. 7.000 menos 3.000, miren, ya nos estamos comiendo unos datos que nosotros teníamos, ¿no? Por diferencia. Quiere decir que, miren, nosotros teníamos 18 y ellos 10, y aquí estamos pillando que tenemos 3.000 que están de más, ¿no? Porque lo que realmente hemos pagado ha sido 3.795, por ende tenemos una diferencia de 3.600. Registramos el dato. Compra de muebles y enseres, 103. Vamos a ver si ese es el detalle. Compra de muebles y enseres, 103. Ya, ¿y la diferencia? ¿Dónde debe estar la diferencia? En la empresa, Licen. En la Pues empresa. error de nosotros. Fue error de nosotros. ¿Y dónde lo registraríamos? En nuestra hoja de trabajo. En el debe, en la ver. En Nuestro el haber, error, Licen. nuestro error fue en el haber al sacarnos, ¿cierto? Correcto. Sacar esto. Pero nosotros no hemos pagado 3.600. Perdón, no hemos pagado. ¿Dónde está? Aquí La está. cantidad total, ¿no? ¿Dónde está? 103. Aquí. Vamos a ponerle otro color para no buscarlo. Aquí y acá. Nosotros no hemos pagado 7.300, hemos pagado 3.700. Aquí se ve que hemos pagado, según nosotros, de más. Y al haber pagado de más, tiene que aumentarnos un poco más el monto, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ir a la hoja de trabajo en el debe. Exactamente. La diferencia, por si acaso.
este de acá. A ver, lo repito de nuevo por si han chipado. Nosotros hicimos una compra de muebles y en nuestra libreta dijimos que pagamos 7.300. Pudo haber sido un error de taipeo del que está realizando ¿no? la libreta bancaria, porque lo que realmente es como una inversión de números, ¿no? Ha invertido los números, ¿no? 7.395, 3.795 es esa famosa, que no es dislexia, se llama, ¿qué se llama? Discalculia se llama, ¿no? Lo ¿Alguien que la le pasa a los conoce? cajeros, ¿Ah? lo que le pasa a los cajeros una vez me pasó. Sí. Es discalculia, a ver, busquémoslo para no pelarle. Discalculia. Dislexia con las letras, ¿no dicen? Ajá. Discalculia es un término usado para describir discapacidad de aprendizaje específica, la capacidad de los niños de comprender y realizar operaciones matemáticas basadas en números. Bueno, en términos generales, es lo mismo que la dislexia, pero es la inversión de los números. Entonces, eso es lo que aquí ha sucedido, 7395, 3795. Esa es la diferencia. Quiere decir que a nosotros tiene que ingresarnos esta diferencia. Por eso es que lo estamos mandando al debe. Aquí esta diferencia, porque este monto no corresponde que se encuentre fuera, no corresponde que salga. Esa diferencia la tenemos aún. Entonces, por eso es que en este periodo, en este corte de detalle y a este cheque, lo tenemos que volver a meter este dato. No ponemos nada en observaciones porque es una diferencia. Entonces, creo que ahí ya, ¿no?, queda un poco más claro. Entonces, ya tenemos registrado nuestro error de la empresa número 1. Hagámosle este último error y nos vamos hasta el miércoles. O hasta que les digan que ya... Vámonos al depósito por ventas al crédito. ¿Qué quiere decir eso? A nosotros nos han abonado este monto, un depósito nos han realizado. Y se encuentra, bueno, pongámosle colorcito, se encuentra en el depósito número 2. Busquémoslo el depósito número 2. Y sí se encuentra en el extracto bancario el depósito número 2, pero ya nosotros estamos prevenidos de que tiene error este dato, ¿no? Estamos prevenidos de que hay un error, por eso lo tenemos aquí. Entonces, otra vez utilizamos nuestro auxiliar para identificar el error. Según nosotros, nos han depositado 3.168, pero lo que realmente salió es 2.178. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos depositaron 3.168, sino lo que nos depositaron es 2.178, ¿no? Como porque ellos han disminuido esto del pasivo, ¿no? No nos depositaron ese monto. Entonces hay una diferencia. Otra vez la volvemos a registrar esa diferencia, que sería 3.000 menos 2.178, 2 y 2. Hay una diferencia de 990. El error es de la empresa. De entrada sabemos que en la hoja de trabajo vamos a ir a las columnas de la empresa, porque el error es de la empresa. Y ahora, ¿a qué columna de la empresa tendríamos que registrar la diferencia que existe en nuestra libreta? A la web dicen porque no ingresó esos 990 No, solamente. correcto, no ingresar. Tenemos que mandarlo a la ver. Ponemos el latito, depósito. ¿En qué momento? En el depósito 2. No nos ingresó esa plata, por ende la diferencia que está aquí es la que tienes que ir a la ver. Entonces está clarísimo eso, ¿no? Entonces siempre vamos a invertir, ¿no? De entrada ya nos damos cuenta, ¿no? Si aquí en este lado nuestro error, estamos hablando del lado de la empresa, nuestro error se encontró en el haber, la diferencia tiene que ir al debe. Si aquí en este lado del debe se encontró el error, otra vez hablando de la empresa, el dato registrado en la hoja de trabajo tiene que ir al haber. Y entonces aquí podemos ir quedando porque deben tener otras clases jóvenes y lo vamos a concluir esto. Y como les digo, hasta la próxima clase lo concluimos y hacemos la conciliación, que es concluir esto, hacer el ajuste correspondiente, que sería el libro,
y no es más con esto conciliación bancaria. Y les voy a pasar 3 prácticos, uno para que lo hagan en clase, que va a ser más corto que esto, para que le dé más tiempo, y otro para que lo desarrollen, y con eso ya, según yo, tengo la conciencia de que ustedes entendieron esto, ¿ya? Y no vamos a dar examen de esto. Así que, Yo le ¿alguna consulta, algo que tengan, jóvenes, antes de que nos retiremos? hice una consulta en la hoja del desarrollo, en la siguiente hoja, ¿Ya aquí? exacto, ahí en observaciones, por ejemplo, de la factura 96, perdón, 94,631, no puse observaciones, ahí nosotros tenemos que ponerle tal cual como la glosa, En o esto, que hubo un error de typeo. esto es el detalle, ¿no? Esto es lo que viene de aquí, ¿ya? Y Sí, en las exacto, observaciones es algo que ustedes les hagan notar cuál es el error. Solo les han anotado cheque en circulación, podemos anotarlo, creo que hubo otro cheque por acá en circulación o fue este único. Aquí puede ponerle discalculia del encargado del cheque de la conciliación, digamos. No, no hay como les digo, no es enunciativo, no limitativo. Entonces ustedes pueden poner algo que les haga acordarse de qué es lo que ha sucedido aquí. En este de acá fue un error de typeo, digamos, no podemos ponerle, correcto. porque ya lo tenemos claro que fue un movimiento solamente de dedo, ¿no? Porque fue una inversión de números. Aquí tal vez no tenemos el dato correcto, pero igual le podemos poner por error de la empresa, digamos, ¿no? Y así lo pueden llenar las observaciones. Pero la idea es que esta observación es solamente para ayudarles por qué motivo hay esa diferencia. Un recordatorio nomás, ¿no? Ajá, exactamente un recordatorio. Y estos datitos tómenlo en cuenta para que sea más fácil para ustedes realizar la conciliación en un método, digamos, ordenado. Empezar por la libreta y terminar por el extracto. Seguro vamos a acabar hasta aquí abajo y ya lo tenemos todo con color acá, pero tal vez aquí falten colores por llenar. Quiere decir que ahora aquí vamos a utilizar el check en algunas cositas que no estaban en la libreta. ¿Ya? Entonces, eso, estimados jóvenes, que tengan buenas noches y nos Gracias, vemos listo. el miércoles. No hay por qué, estimados. Hasta luego, Hasta luego, listo. Chao, listo. chao. Hasta luego. Lice. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Hasta Lice. luego. Chao.